Pues muy bien, ese es un concepto que tenemos actualmente de lo que es un ácido y lo que es una base. Pero digamos que en esencia, cuando a uno le empiezan a explicar de esta vaina de ácidos y bases, lo primero que le muestran a uno es el concepto de pH, ¿sí? Porque dependiendo precisamente de esa escala de pH y el valor que se pueda tener de pH, pues yo puedo clasificar una sustancia como ácida o como básica, ¿cierto? Entonces vamos a empezar desde ahí. ¿Qué es el pH? Recuerden siempre que la función P que nosotros tenemos por aquí hace referencia precisamente a sacarle el menos logaritmo a algo. Entonces nosotros podemos hablar también del pOH, podemos hablar del pKa, del pKb, ¿cierto? Porque depende de qué, a qué le estamos sacando nosotros el menos logaritmo. ¿Listo? Así como una pregunta de cultura general. Ya la mayoría creo que lo sabe. Pero entonces díganme por qué la escala de pH que nosotros usamos va de 0 a 14 y no de 0 a 20 o de 0 a 50 o de 0 a 10. ¿Por qué esa escala de pH va de 0 a 14? ¿Alguien sabe? ¿Alguno que escriba ahí en el chat? No me dejen morir. ¿Por la ionización del agua? Solamente Federico vino a la clase de bueno, muy bien, por la ionización del agua. Porque si nosotros tenemos en cuenta esa ionización del agua, pues sabemos que el agua, ¿cierto? Se puede disociar en el protón, que es el ion hidrogonio, si está hidratado, y en el ion hidroxilo, ¿cierto? Recuerden que otra manera de escribirlo podría ser esta manera, H3 o más. ¿Listo? Nuestro ion hidrogonio por acá. Y si nosotros queremos escribir la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción particular, nosotros podemos escribirla de la siguiente manera, multiplicando la concentración del ion hidrogonio por la concentración del ion hidroxilo. ¿Listo? Y dividiéndola entre la concentración del agua en estado líquido. Pero recuerden que sólidos y líquidos generalmente no se ponen en la expresión, o sea que esa constante de equilibrio solamente se escribiría de esta manera, que es lo que nosotros tenemos por aquí. El valor de esa constante de equilibrio es igual a 1 por 10 a la menos 14. Significa que esa constante producto de ionización del agua es supremamente pequeña, porque solamente 1 por 10 a la menos 14 me tiene que dar la multiplicación de las dos concentraciones de los iones presentes en la ionización. Es un valor supremamente pequeño. Si nosotros aplicamos esta función P, que es el menos logaritmo, y la aplicamos acá, lo que vamos a obtener es lo siguiente, que después de la derivación matemática menos logaritmo, el logaritmo de un producto será la suma de los logaritmos, no sé qué, pues entonces vamos a obtener lo siguiente, que para el caso del agua, cuando nosotros hablamos del pH menos logaritmo de la concentración de iones hidrogonio y el pOH en función de la concentración de iones hidroxilo, ese valor me tiene que dar sí o sí 14. ¿Por qué? Porque esa es la constante de ionización del agua. Quiere decir que cuando estas dos concentraciones son iguales, ¿cierto? Pues el pH y pOH me van a dar lo mismo. Quiere decir que yo tengo un pH de 7. Y cuando tenemos un pH de 7 decimos que estamos en un ámbito neutro, ¿cierto? Que si ese pH es inferior, significa que la concentración de iones hidrogonio es mayor, o sea, el pH es ácido. Y si la concentración de OH es mayor, significa que el pH es básico. ¿Pero por qué la escala? Porque dependemos de la constante de ionización del agua, ¿vale? Obviamente, si nosotros llevamos a cabo la reacción química en otro solvente que no sea agua, sino por ejemplo etanol, en ácido sulfúrico, en ácido acético, ¿sí? En donde no hay presencia de agua, pues obviamente la escala de pH que vamos a tener va a ser totalmente diferente. Porque siempre trabajamos con escala de pH de 0 a 14, porque generalmente nosotros trabajamos con solvente agua. Recuerden que la clase pasada hablamos que las reacciones en el organismo se dan en agua, la mayoría de reacciones en el ámbito industrial también son en agua, por eso siempre hablamos de escala de pH 0 a 14. Pero por favor no se les olvide que hay otras escalas de pH dependiendo precisamente de qué, del solvente en donde nosotros estamos llevando a cabo la reacción química. Y pues dependerá de la ionización que tenga cada solvente particular. ¿Listo? Solamente como para un recorderis. Entonces,
Federico ya dio una definición de lo que es un ácido y una base, de lo que dona protones y acepta protones, pero nosotros también podemos tener diferentes definiciones de lo que es un ácido y una base. Entonces nosotros podemos tener el concepto de Arrhenius, podemos tener el concepto de Bronsted-Lowry y podemos tener el concepto de Lewis. Entonces, si nosotros quisiéramos hablar de un ácido de Arrhenius, perdón, ¿qué vendría siendo un ácido de Arrhenius? ¿Quién se acuerda de esa definición? Que seguramente la vieron en analítica. Arrhenius acuoso, ¿qué significa eso, Darcy? Arrhenius acuoso. Bueno, desarrolla un poquito más tu idea. En medio acuoso, sí, en medio acuoso, ¿qué pasa? Sí, señora. ¿Y en medio básico? ¿O en una base según Arrhenius? Listo, muy bien, Nicole. Produce OH. Entonces nosotros podemos tener tres definiciones diferentes de lo que es un ácido y una base. La primera de ellas es que un ácido de Arrhenius, como escribió Darcy ahí, es cualquier especie que pueda aumentar la concentración de protones o iones hidrogonio. Pero aquí hay una limitante que tiene que ser en solución acuosa. O sea, realmente el concepto ácido base de Arrhenius solamente aplica cuando nuestro solvente es agua. Eso es una limitante, pero pues obviamente, como decíamos, como les decía hace un rato, pues el agua es el solvente principal. Entonces realmente en su momento no fue una limitación. ¿Listo? Entonces un ácido produce protones en solución acuosa y una base produce iones hidroxilo cuando se disuelve en agua. ¿Listo? Estas son las reacciones particulares de lo que son ácidos y bases de Arrhenius. Pero ¿qué pasa si nuestro solvente no es agua, sino otra cosa? Pues entonces ahí es cuando llegaron el concepto de estos par de señores, de Bronsted y de Lowry, que es un poco más amplio del de Arrhenius. O sea, el de Arrhenius es una particularidad del concepto ácido base de Bronsted. O sea, está incluido ahí. Y lo que decían este par de señores es que un ácido, como dijo Federico, es toda sustancia que es capaz de donar protones, iones hidrogonio, H+. Y la base es toda sustancia que es capaz de aceptar protones. ¿Listo? Esa es la definición que nosotros tenemos de Bronsted y Lowry. Y entonces, obviamente, aquí ya no nos limita a que solamente sea agua, sino cualquier otro tipo de solvente. Siempre y cuando se cumplan este par de cosas que tenemos aquí. Aquí hay un ejemplo, vean, tenemos una base, tenemos un ácido, que hace el ácido, le dona el protón a la base lo acepta y el ácido queda solito, ¿cierto? La otra parte del ácido queda solita. Esa es la definición de Bronsted-Lowry. Pero hay una definición aún más amplia, que es la más completa de todas, inclusive hace que el caso de Bronsted-Lowry sea un ejemplo de lo que es un ácido de Lewis. Obviamente Arrhenius también entrará ahí. Y entonces el concepto de Lewis es más amplio y es el que me abarca más tipos de compuestos. Y ese es el que nos interesa después. Y es que un ácido de Lewis es toda sustancia que es capaz de compartir aceptando un par de electrones. O sea, comparte electrones, pero ¿qué es lo que hace? Los acepta. ¿Y qué es una base? Pues la misma especie que es capaz de compartir, ¿cierto? Pero cuando comparte, él es el que da el par de electrones necesarios para formar la interacción. Entonces, el ejemplo clásico siempre que van a encontrar en la literatura para explicar el ácido y base de Lewis es este, que nosotros tenemos, por ejemplo, el trifluoruro de boro, que es este compuesto que está por aquí. Recuerden que cuando hicimos las estructuras de Lewis, el boro hacía parte de las excepciones, ¿cierto? Que es un elemento del grupo 3A. Entonces él puede tener menos de 8 electrones, ¿cierto? Entonces si nosotros vemos la estructura aquí, el flúor no le presta, quiere decir que el boro está parcialmente positivo en esta fórmula química y entonces si llega cualquier sustancia que tenga un par libre, ese par libre puede verse atraído por eso positivo y va a haber la interacción. Entonces el trifluoruro de boro vendría siendo un ácido de Lewis, ¿cierto? Porque acepta un par de electrones y este amoníaco que está por aquí vendría siendo una base de Lewis, porque la va a compartir su par de electrones. Entonces fíjense que aquí se forma esa interacción entre el boro y el hidrógeno, ácido y base de Lewis. ¿Listo?
Fíjense que este concepto aplica también acá. Vean que en el concepto de Bronsted-Lowry, vean, si nosotros tenemos un ácido cualquiera, él va a donar su protón, según Bronsted, pero también lo podemos ver en términos de Lewis. Y es decir, que para que la base pueda aceptar ese protón, esa base debe tener sí o sí un par libre, ¿sí? De esa manera, el H más que vendría siendo nuestro ácido se va a compartir aquí y aquí se nos va a formar nuestra especie, vean, la base y el ácido que comparten. ¿Listo? Obviamente aquí también hay un par de conceptos muy importantes que también vieron ustedes en analítica, que es hablar del ácido base conjugados. ¿Listo? Entonces digamos que estos son los tres conceptos principales. El más simple es el de Arrhenius. El que generalmente utiliza uno es el de Bronsted-Lowry, pero hay un concepto general más amplio y que incluye casi que todos los compuestos, que es el concepto dado por Lewis. Recuerden que este es un caso particular de Lewis y este es un caso particular de Bronsted-Lowry. O sea que todo está relacionado, ¿vale? Ustedes en química analítica hablaron, por ejemplo, de la fortaleza que tienen diferentes ácidos y que tienen diferentes bases. Y entonces, por ejemplo, ustedes decían que un ácido era aquella sustancia que estaba disociada completamente. Por ejemplo, si hablamos en solución acuosa, cuando está disociada completamente en agua, ¿sí? Y que me produce muchos iones hidrógenos, ¿vale? Y que una base fuerte es aquella que cuando se encontraba en agua, por ejemplo, se disociaba completamente para producir iones hidroxilo. Eso eran los ácidos y bases fuertes, ¿listo? Pero también hablábamos del concepto de ácidos y bases débiles. ¿Qué significaba ese concepto? Que ya no iban a estar completamente disociados, sino iban a estar disociados de manera parcial. O sea que las disociaciones que nosotros íbamos a tener eran equilibrios, ¿vale? Pero entonces aquí, como recorderis, escríbanmelo ahí en el chat. Inorgánicos, solamente tenemos 7 ácidos fuertes. Inorgánicos tenemos 8 bases fuertes. Entonces escríbanme ahí, ¿cuáles son esos 7 ácidos fuertes? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Cuáles son? Bueno, listo, empezamos uno. Ácido clorhídrico, muy bien. El ácido sulfúrico es otro ácido fuerte. Uy, esa escritura. Bueno, el ácido bromídrico sería otro. Entonces llevamos 3. ¿Quién más es ácido fuerte? ¿Cuál otro? El ácido nítrico, muy bien, es un ácido fuerte. Entonces ya llevamos 4, nos faltan 3. Muy bien, el ácido yodídrico Federico sería el quinto. El ácido perclórico sería el sexto, que sería el HCl4, Daniela Nicole. Y el HF no es un ácido fuerte. O sea, vamos 6, nos falta uno. ¿Cuál es el séptimo ácido fuerte? ¿Qué es esa vaina? HBF4. ¿Ah? No, no señora. Esa no es. El ácido sulfúrico ya está. El ácido fosfórico no es un ácido fuerte. Entonces, ¿qué nos falta por ahí? El ácido clórico. No, el ácido clórico creo que ya lo dijeron por allá arriba. Ah, no, mentiras, no lo habían dicho. El que faltaba, muy bien. El ácido clórico, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son ácidos fuertes? Tenemos el ácido clorhídrico, bromídrico, yodídrico, el ácido clórico, que fue el que escribió Karen ahí al final, solamente que la L le queda en mayúscula, ácido clórico, el ácido perclórico, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Esos son los 7 ácidos fuertes, ¿vale? Inorgánicos. Solamente hay 7. Cualquiera que no esté dentro de esa lista, por ejemplo, el ácido acético, el ácido fosfórico, el ácido nitroso, todos eran ácidos débiles. O sea que se disocian solamente de manera parcial. Ahora en las bases, nosotros tenemos 8 bases fuertes. Díganme cuáles son esas bases fuertes.
Bien, hidróxido de litio, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. Nicole, el hidróxido de amonio no es una base fuerte. Vamos tres apenas. Hidróxido de bario, muy bien. Vamos cuatro. Hidróxido de calcio, perfecto. Vamos cinco. Hidróxido de sodio, no, mujer. Hidróxido de aluminio, tampoco. Hidróxido de cesio, muy bien, Federico. Hidróxido de oncio, muy bien, Karen. Me falta uno. Me falta uno por ahí, no, eso ya está, Alejandra. Me falta uno por ahí. El hidróxido de rubidio. Entonces, ¿quiénes son bases fuertes? Los hidróxidos que hacen parte de los metales alcalinos, o sea, hidróxido de litio, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de rubidio, hidróxido de cesio, y los de los metales alcalinos alcaterrios más pesados, o sea, hidróxido de calcio, hidróxido de estroncio e hidróxido de bario. Entonces ahí tenemos nuestras 8 bases fuertes. Cualquier base que no esté incluida en esa lista será una base débil. Por ejemplo, el amoníaco es una base débil. ¿Listo? El hidróxido de aluminio también es una base débil. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con eso, pues cuando nosotros tenemos esos ácidos y bases débiles, ¿cierto? Como hicimos con el agua, nosotros podemos escribir una constante de equilibrio para esa disociación parcial tanto del ácido como de la base. Entonces, en el caso de los ácidos, nosotros podemos tener, por ejemplo, si ese está en solución acuosa, que nuestro ácido se puede combinar con el agua y vean lo que pasa. El ácido dona protón. ¿Y quién lo está aceptando? El agua. Entonces el agua se convierte en el ion hidrógeno que sería este de acá. Entonces vean que nuestro ácido está por aquí y como el agua está aceptando un hidrógeno, quiere decir que el agua es una base, ¿sí? El agua ahí puede actuar como una base, ¿listo? Y entonces esto que me queda aquí, residuo del ácido, pues nosotros lo llamamos la base conjugada, ¿cierto? Entonces tengo mi ácido y tengo su base conjugada, ¿vale? Esta sería la expresión de la constante de equilibrio para esa reacción particular, pero entonces todas las constantes de equilibrio son exactamente lo mismo, todas se expresan de la misma manera, solamente que para poderlas diferenciar, a esta le vamos a llamar que es una constante de acidez, por eso le ponemos el K sub A, ¿listo? Nosotros tomamos ahora como ejemplo la base, entonces aquí podemos tener cualquier base que está en solución acuosa, ¿cierto? Y entonces, ¿qué puede pasar? Que la base acepta protones. ¿Quién le da el protón? El agua, ¿cierto? O sea que aquí el agua se está comportando como un ácido. Entonces vean que el agua se puede comportar o como base o como ácido dependiendo con quién esté. Eso es una particularidad de todas las sustancias que se conocen como anfóteras. Cuando tengo una sustancia anfótera que tiene un comportamiento ácido y tiene un comportamiento básico. Pues dependiendo de qué, dependiendo del ambiente. Entonces en este caso nosotros no tenemos nuestra base y esto de acá será nuestro ácido conjugado. ¿Listo? Y fíjense que durante ese proceso se liberan iones hidroxilo, aquí iones hidrógeno, y por eso decimos que esta sustancia es una base y por eso decimos que esta sustancia es un ácido. Y fíjense que los tres conceptos de ácido y base están incluidos aquí. Está el concepto de Arrhenius, vea, genera iones hidrógeno cuando se pone en agua. Está el concepto de Bronsted, o sea que dona protones. Y está el concepto de Lewis, porque el agua tiene pares libres que lo que hacen es aceptarlo. Entonces vean que los tres conceptos están ligados aquí, de la explicación de por qué son ácidos y qué son bases. Obviamente la constante de equilibrio para esta reacción particular, nosotros la podremos escribir de esta manera, ¿cierto? Donde ahora, pues, el apellido que va a tomar esa constante de equilibrio ya no será de acidez, sino será de basicidad, porque hace referencia a la ionización o la disociación que tiene la base en agua.
Obviamente, si nosotros llevamos todo en agua, se debe cumplir lo siguiente, que cuando nosotros tenemos la constante de acidez y basicidad del par ácido-base conjugado, ¿sí? Constante de acidez del ácido y la constante de basicidad de su base conjugada, la multiplicación de esas dos constantes de equilibrio, si están en agua, siempre me tienen que dar KW. ¿Qué significa KW? Que es la constante de ionización del agua, la que les mostré en la diapositiva anterior. ¿Listo? Siempre K sub A por K sub B me tendrá que dar la constante de disociación del agua. Vean que aquí en estas tablitas yo les comparto algunos valores de constante de acidez y de pKa, o sea, menos logaritmo de la constante, ¿cierto? Para algunos ácidos inorgánicos y para algunas bases inorgánicas. ¿Listo? Y quiero que vean, el ácido perclórico y el ácido clorhídrico hacen parte de lo que son ácidos fuertes. Significa que sus constantes de acidez tienen que ser valores que son superiores a 1. Por eso es que sus pKs tienen valores negativos. ¿Listo? Lo mismo pasa con las bases. Si yo tuviera el hidróxido de sodio por acá, aquí no lo tengo, pues también la constante de disociación debería ser supremamente grande, ¿vale? Y miren que también que un ejemplo de dos ácidos débiles, que son precisamente el ácido fluorhídrico y el ion amonio. Y fíjense que el ácido fluorhídrico hace parte de los halógenos, todos los demás halógenos son fuertes, el ácido fluorhídrico es débil. Vean su constante de acidez es menor a 1, ¿cierto? Y como es menor a 1, pues tiene un pKa positivo. Entonces la pregunta que les quiero hacer a ustedes aquí mientras tomo agüita es por qué el HF, siendo de la misma familia del clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico, ¿por qué el HF es un ácido débil? ¿Alguien sabe de casualidad por qué es débil el HF? Si no saben, escríbanme que no, pero no me ignoren así de feo. Que yo viviendo solo aquí, llevo casi 2 semanas solo, me siento solitario y ustedes me ignoran, pues me dan ganas de lanzarme del balcón. Listo, entonces si no saben, entonces les voy a dar una clavecita y así como en el otro, me deprimo más, Estefanía, sí. Así como dice en el otro grupo, este es el primer puntico de la tarea. Entonces me van a buscar por qué el ácido fluorhídrico no es un ácido fuerte. Y para ayudarles, vean, deben tener en cuenta la fortaleza del enlace, que si forma pares iónicos, ¿listo? Entonces, para que busquen y me digan después de la próxima clase por qué el HF no es fuerte, sino un ácido débil, ¿vale? Entonces miren también que nosotros podemos comparar de algún modo la fortaleza de los ácidos, porque vean que aunque el perclórico y el clorhídrico son ácidos fuertes, la constante de acidez es diferente. ¿Sí ven? Vean que este es 10 a la 2, o sea 100, y el otro es 10 a la 10, o sea 10.000 millones. O sea, supremamente grandes, ¿vale? Fíjense que hay una diferencia sustancial también entre los diferentes ácidos. ¿Listo? Este serían los ácidos comunes, todo lo que vieron en analítica, está por acá. Recuerdan que el fundamento de la analítica realmente es estudiar el equilibrio, las técnicas de análisis volumétricas y demás. Pero entonces ahora en inorgánica también es importante incluir que no solamente los que son hidrácidos o los que son ácidos conjugados o los que son otoácidos se meten aquí en los ácidos, sino que también los iones metálicos se pueden comportar como ácidos. Entonces fíjense aquí que tengo hierro que tiene número de oxidación más 3, pero unido a ese hierro hay 6 moléculas de agua. Si nosotros hacemos una esquemita de esto, tenemos el ion hierro por acá, densidad de carga positiva obviamente, y tengo la moleculita de agua por acá. Entonces la moleculita de agua polar, ¿cierto? Tiene pares libres por aquí el oxígeno, voy a dibujar otra por acá, y entonces, ¿qué puede pasar? Que como tengo una densidad de carga positiva, cuando siempre se disuelve un compuesto iónico en el agua es porque la entalpía de hidratación asociada al proceso de separación de los iones favorece que ese
que la disolución sea un proceso espontáneo. Y es porque el agua interactúa con esos iones, ¿cierto? Entonces vean que el oxígeno tiene pares libres que lo que puede hacer que es interactuar con ese hierro que está ahí. ¿Cuántas moléculas de agua pueden interactuar por cada átomo de hierro? Por cada ion hierro, hasta 6. O sea, que la molécula de agua aquí está actuando como algo que se llama un ligante. ¿Qué es un ligante? Algo que tiene pares libres que pueden hacer enlaces covalentes coordinados con centros metálicos. Entonces vean que este de aquí, este ejemplo de acá, es una característica de la formación de iones complejos, que es el fundamento de los compuestos de coordinación. Pero entonces, aquí solamente es para que se den cuenta de que cuando yo pongo una sal de hierro y se disuelve en agua, el hierro se va a hidratar rápidamente. Y lo que me va a formar es realmente este, o sea, el hierrito no va a quedar solito. Siempre va a estar acompañado de moléculas de agua. Pero es que, ¿qué pasa con ese ion? Que con más agua presente en el medio, él se puede ionizar. Y entonces fíjense que genera que ese hierro más 3 en solución acuosa me puede generar iones hidróneo. ¿Sí? Y si genera iones hidrógeno, quiere decir que el hierro más 3 se comporta como un ácido. Inclusive aquí les puse la pK sub A, la constante de equilibrio, para esta reacción particular. Entonces, generalmente cuando nosotros tenemos iones metálicos, hablamos de que esos iones metálicos tienen o son de carácter ácido. Son sustancias ácidas, son ácidos de Lewis. ¿Listo? Eso es lo importante ahí. Y hay que tener en cuenta también que para formar estos complejos lo importante es que siempre ese centro metálico lo voy a considerar como un ácido de Lewis y todos los ligantes que van a pegarse ahí a ese ácido de Lewis pues se van a comportar como base Lewis. ¿Listo? Entonces para que vean que el concepto ácido-base es importante. Es necesario conocer por lo menos el concepto para poder aplicarlo después a cosas que tendremos que ver y que son interesantes e importantes para ustedes. ¿Listo? Entonces, hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? Lo que pasa es que los ligantes, ¿qué son los ligantes? Son moléculas, ya sean neutras o aniones, vemos después, pero que tienen una particularidad, que tienen pares libres. Y si tienen pares libres, ese par libre lo que puede hacer es formar un enlace covalente coordinado dativo. ¿Sí? O sea, yo puedo hacer enlaces covalentes a partir de esos pares libres que tienen esas moléculas. Por eso decimos que son ligantes, porque esos ligantes son los que se van a unir al otro metálico. O sea, que se deben comportar como bases de Lewis. Esa es en esencia. ¿Alguna otra pregunta? Sin pena. Que por ahí se conectó Daniela Gómez. Bienvenida, Daniela Gómez. ¿Alguna otra preguntita por ahí? Bueno, si no hay preguntas, sigo. Borrar esta de por acá. Listo, bien. Gracias, Federico. Otro concepto importante. Ven que aquí solamente estamos repasando conceptos que ustedes ya traían de cursos anteriores. Es el concepto de soluciones amortiguadoras, tampón o buffer. ¿Cierto? ¿Qué es un buffer? ¿Qué es una solución amortiguadora? Que es una solución que puede mantener más o menos constante su valor de pH. Entonces, para poder obtener una solución buffer, yo necesito de un ácido y de su base conjugada, ¿cierto? O de una base y de su ácido conjugado, ¿cierto? Y lo que debo tener en cuenta también es su constante de acidez o su constante de basicidad en cuenta. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué ustedes estudiaron las soluciones buffer en química analítica? Porque son importantes en los sistemas biológicos. Recuerden que en nuestro organismo hay diferentes pares ácido-base conjugados, por ejemplo el ion bicarbonato y carbonato o el equilibrio de fosfatos que actúan como soluciones buffer. ¿Por qué? Porque las enzimas siguen siendo proteínas y esas proteínas se pueden desnaturalizar si el pH no es el adecuado. Tenemos, por ejemplo, el punto isoeléctrico de esas proteínas, los que ya vieron bioquímica o están viendo bioquímica, por ejemplo, el punto isoeléctrico de esas enzimas, ¿cierto? Entonces, esas enzimas funcionan en un valor particular de pH. Por eso es necesario que
los sistemas buffer, ¿vale? ¿Y eso qué es? Pues una derivación del concepto ácido-base. Ustedes se deben acordar cómo preparar un buffer, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo se prepara un buffer? Mazo. Entonces aquí yo traje un ejercicio, pero no lo vamos a hacer. También es el segundo de la tarea. Pero sí lo que vamos a hacer es más o menos ver cómo debería yo preparar ese buffer para que ustedes hagan el cálculo después. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí dice el ejercicio, yo quiero preparar una solución reguladora de pH, ¿cierto? Pero quiero que ese pH se mantenga en 4. ¿Listo? Que el valor de pH de esa solución amortiguadora tiene que ser 4,0. ¿Listo? Y entonces, para poder preparar ese buffer, digamos que ustedes disponen de 3 ácidos diferentes y obviamente de sus bases conjugadas. ¿Listo? Tienen su ácido y su base conjugada. ¿Cuál es la base conjugada? Pues una sal que contenga el anión derivado de este ácido, ¿cierto? Y entonces ahí es cuando yo voy a utilizar algo que se llama la ecuación de Henderson-Hasselbalch, muy bien, que es igual a, que pH es igual a pK sub A, ¿cierto? Más el logaritmo de la relación entre las concentraciones de la base sobre el ácido. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo sé yo cuál ácido y base conjugada debo seleccionar para preparar un buffer? Entonces, lo ideal siempre es que cuando yo tengo esta ecuación de Henderson-Hasselbalch, la idea es que el pH que yo quiero obtener sea más o menos similar aquí al pKa del ácido. ¿Listo? Mientras más parecidos sean estos dos valores, mejor. ¿Listo? ¿Y por qué mejor? Porque quiere decir que estas concentraciones que yo tengo aquí son más o menos las mismas y por ende el poder amortiguador que tiene esa solución será mayor. ¿Qué dicen también los que hacen experimentos con esto? Los que hacen ya la parte analítica de la mano de obra, que uno puede seleccionar un pK sub A que esté más o menos alrededor de más o menos 1 alrededor del valor del pH. Es decir, que si nosotros queremos preparar un pH 4, quiere decir que el pK tiene que encontrarse entre 5 y entre 3. El pK sub A de quién? Del ácido. Eso sería lo ideal. Pero si queremos ser más ideales aún, lo ideal es que el pH sea lo más cercano al pK sub A. ¿Listo? Porque si la diferencia de concentraciones aquí de la base y del ácido conjugados son muy diferentes, quiere decir que, bueno, el sistema funciona como amortiguador, solamente que su poder como regulador del pH es menor. Lo ideal siempre es tener, sí, que estas dos concentraciones se parezcan lo más posible. ¿Listo? Y entonces, si yo quiero preparar ese buffer de pH 4, ¿qué ácido debería escoger yo entre estos tres? ¿Cuál sería mi elección? Entonces ahí lo que deberíamos calcular es el pK sub A de cada uno de estos ácidos, ¿cierto? Recuerden que la función P es sacarle el menos logaritmo. Menos logaritmo en este caso aquí a la constante de acidez. ¿Listo? Y entonces yo calculo el pK sub A para el primer dato, 1,78 por 10 a la menos 4, me va a dar que el pK sub A es 3,75. ¿Listo? Que si yo utilizo 1,74 por 10 a la menos 5, me da un pK sub A de 4,76. Y si yo utilizo un ácido cuyo pK sub A es 1,34 por la menos 5, yo le puedo sacar ahí a la menos 5 y me da 4,87. ¿Listo? Vean que los valores de pK sub A son muy parecidos. ¿Listo? Relativamente parecidos. Y entonces,
¿Cuál debería ser mi elección? Pues el que tenga el pK sub A muy cerca al valor que yo quiero preparar. Los tres podrían funcionar, ¿cierto? Porque los tres están en este rango de aquí, el que decía Nicole Salamanca, ¿cierto? Que está el 4, que es mi valor de pH, más o menos 1, ¿listo? Entonces vean que todos entran en este rango, o sea que todos los podría utilizar para preparar mi solución buffer. Pero ¿cuál sería la de preferencia? La de preferencia, lo que les dije ahorita, lo ideal es que el pH sea lo más parecido al pK sub A. Entonces, en este caso, el que se acerca más será nuestro ácido fórmico, ¿cierto? Entonces, lo que yo utilizaré será ácido fórmico para preparar esa solución buffer y necesitaré su base conjugada. ¿Cuál es su base conjugada? Pues en este caso sería este anión que yo tengo aquí, pero pues obviamente este anión no viene solito, entonces podría ser el formiato de sodio, el formiato de potasio, ¿cierto? Que vendrían siendo la sal que me proporcionan nuestra base conjugada. Y entonces el ideal sería el ácido fórmico y su base conjugada, que sería una sal del ácido fórmico. ¿Listo? Entonces recuerden, lo ideal que es que el pH se parezca mucho al pK sub A del ácido. ¿Listo? Y esa sería la pareja ácido-base conjugados que seleccionaré para preparar el buffer. Entonces, segundo punto, ya tienen el primero, el HF. El segundo es que quiero que, así solamente como recorderis, intenten no, que hagan este ejercicio, ¿vale? Para que lo tengan ahí presente, para que se acuerden de esto. El encierro nos vuelve más brutos, yo soy más bruto de lo que era antes, entonces imaginarán, soy re bruto. Entonces por eso me toca practicar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ups. Fíjense que son poquitas diapositivas porque es rápida la clase. Listo. Recuerden que nuestro curso de química inorgánica es un curso meramente descriptivo. Aquí nosotros no nos ponemos a hacer cálculos con la función de onda, ni cálculos de momento dipolar, aunque lo podríamos hacer, ni nada de eso. Lo que nos interesa a nosotros del curso es mirar las tendencias y mirar, pues obviamente después, de acuerdo a esas propiedades, cómo son las aplicaciones que pueden tener los diferentes compuestos inorgánicos. Y entonces aquí, en esta diapositiva, lo que les estoy mostrando es cómo varía precisamente el comportamiento ácido-base en los diferentes elementos de la tabla periódica. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué tienen en común el sodio, el calcio, el aluminio, el fósforo, el azufre, el cloro? ¿Qué tienen en común esos elementos que están ahí? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué tienen en común? Nivel de energía, muy bien, Luis. Nivel de energía que se traduce en qué, Luis? O sea, si tienen el mismo nivel de energía, es porque están en el mismo, muy bien, Estefanía, periodo. Entonces los dos tienen razón. Tienen el mismo último nivel de energía, el último, o sea que pertenecen al mismo periodo de la tabla periódica, ¿vale? Y entonces, miren que aquí yo me estoy moviendo de izquierda a derecha en la tabla periódica, porque voy del sodio que está por acá, número atómico 11, al cloro que está por acá, número atómico 17. Y entonces, siempre que yo me mueva de izquierda a derecha, fíjense qué pasa con los compuestos. El sodio es derivado, por ejemplo, del hidróxido de sodio, el calcio sale del hidróxido de calcio. Fíjense que lo que me está mostrando el diagrama aquí es que el sodio siempre se va a encontrar disociado o libre en cualquier valor de pH. Porque fíjense que voy de 0 a 14. O sea, en cualquier valor de pH siempre el sodio se va a mantener solito. ¿Qué significa? Que el carácter básico que va a tener ese elemento va a ser supremamente alto, porque quiere decir que viene derivado, por ejemplo, del hidróxido de sodio y que el hidróxido de sodio se disocia completamente en sodio NOH. Pero cuando yo me empiezo a mover hacia abajo, fíjense que el calcio en gran parte del pH también cuenta libre, ¿cierto? Pero fíjense que hay una parte que existe como hidróxido de calcio. Quiere decir que a altos valores de pH, pues ese hidróxido de calcio es insoluble.
O sea que ya no se disocia tan completamente a valores de pH altos. Si nosotros saltamos ahora al de aluminio, el aluminio tiende a formar el hidróxido de aluminio, pero vean que el hidróxido de aluminio a pH ácidos me puede formar el ion aluminio, que es un ion ácido de Lewis. El ion aluminio es un ácido de Lewis, así como el hierro más 3 que les mostré hace un rato, pero también se me puede formar este ion que tengo acá. O sea que también puede tener cierto carácter básico, porque vean que aquí en la estructura tengo grupos OH. Quiere decir que el aluminio es una sustancia que es un anfótero también, porque dependiendo con quién esté, se puede comportar o como ácido o como base. Entonces vean que aquí hablamos de algo que es supremamente básico, aquí estamos en algo que es anfótero. Si nosotros saltamos al fósforo, el fósforo ya no forma bases. El fósforo puede formar, por ejemplo, este ácido que es el ácido ortofosfórico. Entonces aquí lo que me está mostrando este esquema de aquí es el diagrama de distribución de especies. Ven que a pH muy ácido existe el ácido fosfórico, a pH muy básico existe el ion fosfato, pero ahí intermedios existen el dihidrógeno fosfato y el hidrógeno fosfato. Quiere decir que ya esta sustancia presenta un carácter ácido. Obviamente el sulfato que viene derivado del azufre, pues viene realmente del ácido sulfúrico. Dijimos que el ácido sulfúrico es un ácido fuerte que se disocia completamente en el ion bisulfato, que sería este de acá. Pero este ion hidrógeno sulfato se puede disociar, eso sí, con un equilibrio en el ion sulfato. O sea, aquí estamos hablando de un ácido que es supremamente débil, ¿cierto? Bueno, supremamente no, que es débil, el ácido ortofosfórico, y saltamos a un ácido que es fuerte, pero que su primera disociación es fuerte, pero la segunda disociación es débil. ¿Listo? Y aquí saltamos al perclorato, que es derivado de ¿quién? Del ácido perclórico. El ácido perclórico también es un ácido fuerte, solamente que este sí se va a encontrar completamente disociado. Entonces, todo este carretazo, ¿para qué? Para que se den cuenta que cuando yo me muevo de izquierda a derecha en la tabla periódica, está aumentando ¿qué? Está aumentando el carácter ácido que tienen los elementos. Los que están a la izquierda tienen carácter básico, los que están a la derecha tienen un carácter ácido. Vean que lo vemos en la tendencia de los compuestos que se pueden obtener de cada tipo. ¿Sí ven? Entonces vean que ya hay una tendencia de izquierda a derecha a que aumente el carácter de los elementos. Lo mismo pasa no cuando me muevo en un periodo, como decía Estefanía, sino cuando me muevo en un grupo. Vean que estos son los elementos que pertenecen al grupo 15 de la tabla periódica o 5A, ¿cierto? Tengo nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto. Si yo tengo en cuenta el número de oxidación más alto de esos elementos, aquí el nitrógeno trabaja con más 5, aquí el fósforo trabaja con más 5, este trabaja con más 5, el antimonio también puede trabajar con más 5, el bismuto también puede trabajar con más 5. Si yo tengo en cuenta los compuestos que puede formar el nitrógeno puede formar el ácido nítrico con más 5, el fósforo, el ácido fosfórico u ortofosfórico, el arsénico, el ácido arsénico, pero entonces vean acá, el ácido nítrico es un ácido fuerte, se disocia completamente. El ácido fosfórico es un ácido débil, ¿listo? El ácido arsénico también es un ácido débil. Pero cuando yo llego aquí al antimonio, el compuesto que se me puede formar cuando tiene número de oxidación más 5 es un compuesto que es anfótero. ¿Listo? Es un anfótero. ¿Qué significa? Que puede ser o ácido o base. Inclusive el arsénico, aunque su compuesto es un ácido débil, también tiene cierto carácter de anfótero. Entonces lo que estamos viendo aquí es que el carácter ácido, cuando yo bajo en un grupo, empieza a disminuir. Siempre los elementos que están arriba tendrán mayor carácter ácido, los que están abajo tendrán mayor carácter básico. Inclusive en el bismuto es débilmente básico, porque él tiende a formar, por ejemplo, esta base que está por aquí, el hidróxido de bismuto, ya sea con más 5 o con más 3. Entonces fíjense que el carácter ácido básico también tiene una tendencia cuando yo me muevo en los diferentes grupos de la tabla periódica. El carácter básico aumenta de arriba hacia abajo, o sea que de abajo hacia arriba aumenta el carácter ácido. ¿Listo?
Entonces fíjense que ya hay un par de tendencias. De izquierda a derecha aumenta el carácter ácido, de abajo hacia arriba aumenta el carácter ácido de los elementos. Pero además de simplemente su posición en la tabla periódica, nosotros también podemos ver el carácter ácido básico de acuerdo a los números de oxidación. Entonces, por ejemplo, el nitrógeno tiene 3 números de oxidación posibles para formar ácidos. El más 5, el más 3 y el más 1. Pero fíjense que el ácido que forma cuando el nitrógeno trabaja con más 5, o sea, un ion que es más pequeño, con mayor densidad de carga, significa que el ácido que puede obtener es un ácido fuerte. Pero en cambio, cuando disminuye su número de oxidación, pues cuando ya el nitrógeno no es más 5, sino más 3, el ácido que yo obtengo es un ácido débil. Y si trabaja con más 1, pues el ácido que yo obtengo es aún más débil. Entonces, fíjense que lo que me está diciendo esta tendencia aquí es que mientras mayor sea el número de oxidación del elemento, mayor será su carácter ácido, ¿vale? Entonces, más ácido cuando trabaja con más 5 que cuando trabaja con más 3 o que cuando con más 1. ¿Listo? Con el HF, no, es por otra razón. Porque es que el flúor solamente trabaja con -1, ¿sí? Entonces habría que ver otra explicación para eso. ¿Listo? Vean, por ejemplo, el caso del cromo. Cuando el cromo trabaja con más 6, recuerden que el catión es más polarizante según las reglas de Fajans. Quiere decir que la tendencia de este compuesto es a formar enlaces covalentes. Por eso es que decimos que cuando el cromo trabaja con su máximo número de oxidación, el carácter de los compuestos que forma es ácido. Porque vean que aquí también está relacionado. Mientras mayor el número de oxidación, pues más carácter ácido tendrá. En cambio, cuando el cromo trabaja con más 3, ¿sí? Que es otra posibilidad que tiene, pues ya la tendencia ya no tiene una densidad de carga tan alta, ya no será tan polarizante, entonces la tendencia a formar compuestos será de mayor carácter iónico y entonces sus compuestos van a tener mayor carácter básico. Entonces, por ejemplo, el cromo más 3 forma el hidróxido de cromo 3, pero en cambio el cromo, perdón, con número de oxidación más 6 no forma hidróxidos, sino forma el ácido crómico y el ácido dicrómico. Entonces es una diferencia también para que lo vean. Si yo me muevo en la tabla periódica de izquierda a derecha, aumenta el carácter ácido, de abajo hacia arriba también aumenta el carácter ácido, y ya lo repito, Estefanía, que cuando es mayor el número de oxidación, mayor es el carácter ácido de los compuestos. Aquí hay dos ejemplos. El carácter ácido del nitrógeno es mayor cuando es más 5 que cuando es más 3 o cuando es más 1. Lo mismo pasa con el cromo, que es un metal. Mayor será su carácter ácido cuando su número de oxidación es más grande. Por ende, recuerden también que tenía una tendencia a formar enlaces covalentes. Y cuando el cromo tiene menores números de oxidación, son ejemplo, con el cromo en particular, pues los compuestos van a ser básicos. O sea, lo ideal, mayor número de oxidación, mayor carácter ácido, menor número de oxidación, mayor carácter básico. Eso es en esencia. Esa es la importancia aquí de las tendencias de los diferentes compuestos que yo voy a tener. ¿Eso pasa con los elementos que tienen número de oxidación? Exactamente, sí. Pues en el caso del sodio, pues solamente tendrá más 1, ¿sí? Pero en los elementos de transición, sobre todo, que son los metales de transición, como por ejemplo el cromo, el osmio, el renio, ¿sí? El vanadio, que tienen varios números de oxidación, siempre cuando trabajan con números de oxidación altos es porque tienden a formar ácidos y no bases. Entonces, por ejemplo, tenemos los vanadatos, que el vanadio trabaja con más 5, tenemos los cromatos con cromo más 6, tenemos osmiatos también donde el osmio trabaja con un número de oxidación alto, ¿sí? El manganeso, cuando trabaja con más 7, es ácido también, pero cuando trabajan con números de oxidación pequeños, forman bases. Por eso también esa tendencia, de acuerdo al número de oxidación del carácter ácido básico de los elementos. ¿Listo? No sé si respondo a tu pregunta. Pero eso es más común con los metales de transición que tienen varios, ¿sí? Con los alcalinos terrestres, pues tú no vas a tener tanto ese comportamiento. Entonces voy a seguir por acá.
Vean que ese concepto de ácido base, del que estábamos hablando hace un rato, ácido base de Lewis, pues nosotros lo podemos extrapolar a cuando ya no tenemos agua. Cuando nosotros ya no tenemos agua como solvente, ¿qué puede pasar? Que si nosotros llevamos a cabo la reacción química en otro solvente, ese otro solvente también se puede ionizar, así como el agua. Y entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, este compuesto en estado líquido que se llama el trifluoruro de bromo, nosotros podemos hacer medidas de conductividad con el trifluoruro de bromo. Es decir, nosotros en el laboratorio tenemos un electrodo de conductividad que me da la conductividad en unidades de Siemens, conductividad eléctrica, ¿cierto? Y entonces yo lo puedo conectar ahí. Cuando nosotros tenemos el solvente puro, se sabe por medidas experimentales que conduce la corriente, ¿sí? Porque me da un valor de Siemens en la conductividad. Entonces, ¿eso cómo se puede explicar o cómo lo explicaron? Pues porque el fluoruro de bromo se puede ionizar como el agua. Es decir, que me va a formar un ion positivo, así como si fuera el H+, ¿sí? En el caso del agua, y me va a formar un ion negativo, como si fuera el OH. Entonces, que vean que se va a ionizar de la misma manera. Entonces, si yo tengo agua, ella se ioniza en H+, y en OH-, pero si tengo el trifluoruro de bromo, él también se puede ionizar en un ion positivo y en un ion negativo. Y esos iones positivos y negativos yo los puedo tener también formando sales. O sea, porque si es un cation, yo lo puedo unir a ese anión. ¿Listo? Lo que estoy diciendo ahí, Luis, es que los solventes también se pueden auto-ionizar. ¿En qué sentido? En que así como se ioniza completamente, bueno, no completamente, así como se ioniza el agua para formarme iones hidronio e iones hidroxilo, ¿cierto? Que ese es el fundamento de por qué la escala de pH es 14, de 0 a 14, ¿cierto? Porque la constante de equilibrio de esta reacción es 1 por 10 a la menos 14. Lo mismo puede pasar con otros solventes. De bromo, sabemos que de manera experimental el trifluoruro de bromo puro líquido puede conducir la corriente. ¿Y por qué conduce la corriente? Porque realmente el trifluoruro de bromo se autoioniza. Entonces me va a formar un ion positivo parecido al H+, me va a formar un ion negativo parecido al OH-, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se ioniza, o sea que esto también tendrá una constante de ionización particular para ese solvente, ¿vale? Y entonces, si el solvente se puede ionizar, y yo puedo formar iones positivos y negativos, es porque yo puedo incluir ese ion positivo en una sal. Entonces vean que esto es una sal que contiene ¿qué? Que contiene ese ion positivo. Esto es otra sal que contiene ¿qué? Ese ion negativo. Y entonces en el caso de las reacciones ácido-base normales, si yo tengo un ácido y lo combino con una base, se me va a formar ¿qué? Sal y agua, ¿cierto? Esa sería la reacción de neutralización normal cuando nosotros llevamos a cabo esa reacción en solución acuosa. ¿Listo? Ácido más base me forma una sal más agua. Entonces aquí pasa lo mismo, vean, yo tengo aquí esto que tiene tu carácter ácido, ¿por qué? Porque tengo el ion positivo derivado de la autoionización de ese solvente. Aquí tengo el ion negativo derivado de la autoionización de ese solvente también, o sea que esto es básico, ¿cierto? Entonces tengo una reacción ácido-base que lo que me van a formar es una sal y me van a formar, en este caso, pues el solvente. Así como hacemos acá con el agua, aquí se nos va a formar este solvente. Entonces vean que también hay reacciones ácido-base en solventes diferentes al agua. Por eso es que aquí entre paréntesis dice trifluoruro de bromo. Así como nosotros ponemos que esto es en solución acuosa, que esto es en solución acuosa, aquí para decir que el solvente no es agua, sino otro, pues debemos poner la fórmula química de ese otro compuesto acá. Vea que todo se lleva a cabo usando como solvente el trifluoruro de bromo. Entonces aquí no se compliquen la vida, aquí solamente es una representación de que vean de que también pueden ocurrir reacciones ácido-base, en este caso de tipo Lewis, aquí en el de arriba es de tipo Bronsted, ácido-base de Lewis, que también me forman sal, ¿sí? Que no necesariamente todas las reacciones ácido-base deben ocurrir usando como solvente agua.
Eso es lo único que quiero que tengan en cuenta, que también hay reacciones ácido-base de Lewis. ¿Listo? Y fíjense que aquí hay un ejemplo precisamente de esa reacción ácido-base de Lewis. Aquí tenemos el ácido perclórico. Lo que pasa es que cuando tú tienes la reacción ácido-base de Lewis, a la final vas a obtener ese solvente, ¿sí? Porque la idea es que el solvente es el que se va a ionizar. Entonces, cuando tú tienes un ácido y una base en ese solvente, pues cuando se mezclan, a la final, ¿qué voy a obtener como producto? El solvente, ¿sí? Porque como está en este ejemplo que está aquí, mira que nuestro solvente es el trifluoruro de bromo, ¿vale? Y entonces, si tengo un anión, un catión, perdón, derivado de ese solvente y tengo un anión derivado de ese solvente, pues a la final ellos dos se van a unir ¿para qué? Para formarme el solvente. ¿Por qué? Porque ese solvente se puede autoionizar. Entonces pasa lo mismo, voy a escribir aquí arriba, cuando tenemos, por ejemplo, ay, bloqueo esta mierda. Espérenme un segundito porque siempre está pasado una hora se bloquea. Ah, no sé por qué. Mm. Hijo de puta, volví. Buenas, ¿ya me escuchan ahí? Perdón, siempre que pasa una hora no sé por qué siempre el Blackboard se me bloquea. Me ha pasado en todas las clases, siempre lo mismo. Entonces, perdón. De lo que decía, uy, ¿esta mierda qué es? Si dibujaran bonito como yo. Listo. Entonces aquí tengo el solvente. ¿Listo? Y entonces lo que
respondiéndole la pregunta a Estefanía, es lo mismo que cuando tú tienes, por ejemplo, HCl y lo combino con hidróxido de sodio, ¿cierto? Y entonces fíjate que aquí este esquema de reacción que está aquí es muy parecido a este, porque tenemos HCl que está en solución acuosa, tenemos hidróxido de sodio que está en solución acuosa también, y entonces ahí hay una reacción ácido-base de Bronsted. O sea que este H, que es la parte positiva, ¿cierto? Que vendría siendo esta, la parte positiva de que de la ionización de nuestro solvente, se va a ir con la parte negativa precisamente también de la ionización de nuestro solvente. Entonces fíjate que H más OH, esta reacción de neutralización me va a dar agua, ¿cierto? Y lo otro es me va a formar la sal, cloruro de sodio. Y todo se forma aquí en solución acuosa. Entonces vean que esta representación es la misma que está aquí, solamente que estamos cambiando que ahora nuestro solvente ya no es agua, sino el trifluoruro de bromo. Y que tenemos el catión de la ionización, que tenemos el anión de la ionización, y ellos se van a combinar para formarme nuestro solvente. ¿Listo? Igual que con las reacciones de neutralización normales. Entonces, para que vean que es otra representación simplemente cuando el solvente ya no es agua, sino cuando es otro tipo de solvente. ¿Listo? Lo que les decía también, que aquí hay un ejemplo de lo que es una reacción de este tipo, ¿vale? Eso depende de la conductividad del solvente. Realmente no. Lo que pasa es que la conductividad del solvente se refiere a que en el caso particular del trifluoruro de bromo se sabe que él puede conducir la corriente de manera pura. Entonces, la única justificación que hay para explicar ese comportamiento es que así como pasa con el agua y como pasa con otros solventes, también se autoioniza. Entonces, todas las reacciones que se llevan a cabo en otro solvente diferente al agua, también debemos tener en cuenta la constante de ionización de ese solvente. En el caso del trifluoruro de bromo es una constante de ionización alta. ¿Por qué? Porque la cantidad de iones que se forma es la suficiente para que pueda conducir la corriente. Puede que en otro solvente no sea la suficiente, pero pase lo mismo que con el agua. El agua solita no conduce, pero nosotros sabemos que el agua se ioniza. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Y entonces, si nosotros tenemos ahora otro ejemplo de otra reacción por aquí, vean que aquí tengo ácido perclórico que está disuelto en ¿qué? En ácido sulfúrico. Vean que aquí nuestro solvente ya no es agua, sino es ácido sulfúrico puro, ¿vale? Y entonces, si yo tengo ácido clorhídrico en ácido sulfúrico, vean lo que pasa, que el ácido perclórico pierde o dona su protón, ¿sí? Entonces el ácido perclórico se convierte en perclorato, en el ion clorato que va a quedar en solución de ácido sulfúrico, ¿listo? Y vean qué pasó con el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico puede ganar ese protón que está dando el ácido y me forma esta especie que yo tengo acá. Entonces vean que aquí el ácido sulfúrico, aunque nosotros en solución acuosa lo consideramos que es un ácido supremamente fuerte, porque lo es, cuando yo combino el ácido sulfúrico con perclórico, el ácido sulfúrico se compra como una base. ¿Qué significa? Que ese carácter ácido y básico pues también va a depender del solvente que yo esté utilizando. Y entonces en este caso de los 7 que nosotros nombramos hace un rato, que el bromídrico, el yodídrico, el clórico, el perclórico, el ácido más fuerte de todos esos 7 es el ácido perclórico. Porque inclusive el ácido perclórico es capaz de ionizar al ácido sulfúrico. O sea, hacerlo ver como una base. Entonces, para que lo recuerden, ese carácter ácido base, pues depende de dónde, depende del solvente que yo utilice. Es en agua, solamente tenemos 7 ácidos fuertes. En este caso, como ya nuestro solvente no es agua, el ácido sulfúrico se puede comportar como una base, ¿sí? Siempre y cuando el que esté al lado, pues sea el ácido perclórico, que es un ácido mucho más fuerte que el ácido sulfúrico. Entonces, por eso es que hablamos de superácidos, que ya el nivel de fortaleza los comparamos ya cuando la solución no es acuosa. ¿Listo? Vean otro ejemplo aquí. ¿Cuál es el ácido de Bronsted? Así solamente por cultura general, esta partecita. ¿Cuál es el ácido de Bronsted más fuerte que existe? Este que está por acá. El ácido fluorosulfúrico es el ácido de Bronsted más fuerte que hay. O sea que él podría ionizar a este, podría ionizar a este. ¿Listo? Es el ácido más fuerte, ¿vale?
pero hay ácidos que son aún más fuertes. ¿Y cómo yo puedo obtener esos ácidos que tienen una fortaleza supremamente? Por ejemplo, combinando un ácido de Bronsted, que es el fluoro sulfúrico, este es este que está por acá, y combinándolo con un ácido de Lewis, que es el fluoruro de antimonio. Si yo combino un ácido Bronsted con un ácido de Lewis, por ejemplo, en esta estructura que está por acá, ¿sí? Lo que obtengo son ácidos que son supremamente fuertes. Por eso esta clasificación que yo le puse acá, que habla de superácidos. Así, por cultura general, nada más. Este compuestico que está por acá se le conoce con el nombre de el ácido mágico. Ese ácido mágico se utiliza mucho cuando yo quiero aumentar el número de radicales que hay en un hidrocarburo. Entonces ustedes en orgánica, por ejemplo, vieron que los alcanos tienen esta estructura si son alcanos normales, ¿cierto? Son cadenas lineales. Si yo, por ejemplo, quiero aumentar el número de ramificaciones que tiene este alcano por acá, que son bastante poco reactivos, ¿sí? Por eso es que se utiliza el hexano, ciclohexano como patrón negativo en las pruebas esas de orgánica que ustedes hacen, porque no reacciona con casi nada. Pues este ácido, esta combinación de dos ácidos que se llama el ácido mágico, sí puede reaccionar con los hidrocarburos. Entonces lo que hace es que ahora el hidrocarburo lo que va a tener es ese mismo hidrocarburo, pero con muchas ramificaciones. ¿Listo? O sea, que si yo tengo las gasolinas, por ejemplo, la idea de las gasolinas, yo tengo una mejor gasolina cuando su octanaje es mejor. ¿Sí? El octanaje de esas gasolinas. Y entonces ese octanaje, ¿cómo se obtiene? El octanaje se obtiene precisamente por las ramificaciones que yo puedo obtener en un hidrocarburo. Entonces el índice de octano, que las gasolinas generalmente son de 8 carbonos, mientras más ramificada sea esa gasolina, pues mejor. Una manera de obtener esas ramificaciones es tener el hidrocarburo y agregarle este ácido mágico. Entonces vean que esta vaina sí tiene su aplicación. Y todo es en un ambiente que no es acuoso. Porque recuerden que los hidrocarburos de este tipo no son solubles en agua. O sea que todas estas reacciones se llevan en solventes no acuosos. ¿Vale? Puedo mejorar el octanaje. Solamente ahí como por cultura general. Obviamente pueden encontrar muchos más ejemplos. Solamente les muestro ese por ahora. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Bien. Entonces, otro concepto ya para terminar la clase. Ese es mucho más fuerte, Luis. Ah, bueno, de todos no lo sé, no lo sé, pero sí por lo menos de los que distingo que tienen alguna aplicación. No sé si hay algunos más fuertes que ese. Eso sí lo desconozco. Lo único que sé es que este de acá, el fluorosulfúrico, sí es el ácido de Bronsted más fuerte que hay. De Bronsted. Aquí ya estoy mezclando dos tipos de ácidos. En este caso sí, porque fíjense aquí la etiqueta que es grado espectrofotométrico, vea que tiene 100% ácido mágico, que realmente es una combinación de esto en ácido fluorosulfúrico, cantidad del 10%, creo que es volumen a volumen. ¿Listo? O sea, el ácido mágico es 10% de este ácido de Lewis en este ácido de Bronsted. Eso es lo que es el ácido mágico. ¿Listo? Ahora cuando yo salto por aquí, el último concepto que quiero que veamos el día de hoy es uno que es el siguiente. Cuando nosotros hablábamos de la formación del cristal iónico, cierta termodinámica asociada a la formación de ese cristal, nosotros hablábamos de la energía reticular. La idea de la energía reticular es que tiene que ser un valor negativo, tiene que ser un proceso exotérmico que me favorezca la formación de ese cristal, ¿vale? Pero cuando nosotros no tenemos todos los datos termodinámicos, no conocemos todos los cambios de entalpía, no conocemos todos los cambios de entropía, pues no saber si el proceso será espontáneo o no. O sea que el cambio en la energía libre de Gibbs nos tiene que dar negativo, ¿cierto? Esa es la idea. Un proceso espontáneo ocurrirá cuando la energía libre de Gibbs es negativa, ¿vale? Entonces, si yo tengo una reacción de este tipo y yo no conozco todos los parámetros termodinámicos asociados a esta reacción, pues yo no sé, yo no podré saber si ese proceso es espontáneo o no lo es.
ahí cuando llega este señor Pearson e involucra un término y dice que todos los ácidos y bases de Lewis yo los puedo de alguna manera clasificar en duros y en blandos. Y de esa manera tratar de predecir cuál es el sentido de una reacción química. Entonces realmente este concepto se le llama el concepto ácido, base, duro o blando. Y entonces, aquí solamente por cultura general, ya les mostraré algo más fácil para que lo puedan entender un poco más fácil, que el concepto a veces es un poco difícil de asimilar. Y es que un ácido, según el concepto de Lewis, un ácido es cualquier metal de la tabla periódica. ¿Listo? Un ácido es cualquier metal de la tabla periódica. Pero entonces esos ácidos serán duros si cumplen con esta característica, que sean cationes pequeños, o sea, generalmente los que están arriba son más pequeños, ¿cierto? Que tengan baja electronegatividad, o sea, los que están a la izquierda son los menos electronegativos y que tengan una alta carga. ¿Listo? Entonces, si cualquier metal cumple con alguna de estas condiciones, significará que es, en la clasificación que dio Pearson de esos ácidos de Lewis, sería un ácido duro. ¿Cuáles vendrían siendo los ácidos blandos? Pues al contrario de estos, si los cationes pequeños son duros, pues los cationes grandes serán blandos. Y la diferencia también es que esos metales deben tener alta electronegatividad. Recuerden que la electronegatividad varía en este sentido en la tabla periódica, ¿cierto? De izquierda a derecha. O sea, los que cumplen que sean grandes y más electronegativos serán los que están por aquí abajo de la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, eso los vamos a considerar como ácidos blandos, ¿vale? ¿Cuáles son las bases duras? Las bases duras son aquellas que van a tener pares de electrones libres, ¿cierto? O sea, son los que van a estar cargados de manera negativa. Y entonces, ¿quiénes son bases duras? Las bases duras son los átomos o los aniones derivados de estos átomos que son altamente electronegativos. Ejemplo el fluoruro, ejemplo el óxido, ejemplo los nitratos, ¿sí? Y que son pequeños y difícilmente polarizables. ¿Qué significa? Recuerden que allá con el concepto del enlace iónico decíamos que el enlace iónico puede tener cierto carácter covalente. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que para que una base sea dura, tiene que ser difícilmente polarizable, o sea que debe tener una tendencia a formar enlaces iónicos. Y una base blanda, pues será que aquellos iones que se pueden polarizar de manera fácil, o sea que tienen una tendencia a formar compuestos con enlaces covalentes. ¿Listo? Y entonces en el caso de los átomos, porque estamos viendo la tendencia en la tabla periódica, pues los no metales son los que van a ser metálicos y los no metales son poquitos. Y entonces vean que la dureza aumenta en este sentido. De izquierda a derecha aumenta la dureza en la periódica y aumenta de abajo hacia arriba. O sea que el flúor sería una base dura y por ejemplo el arsénico sería una base blanda. ¿Listo? Digamos que esas son las características que deben cumplir los ácidos duros y los ácidos blandos, las bases duras y las bases blandas. Pero entonces, ¿cómo sé yo en qué sentido debe ocurrir esta reacción química? Yo cómo sé que si combino yoduro de sodio y nitrato de plata, se me va a formar yoduro de plata y nitrato de sodio. ¿Cómo sé si esta reacción sí va a ocurrir o no va a ocurrir? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta este concepto ácido, base, duro y blando, entonces lo que vamos a ver es lo siguiente, que si una reacción va a ocurrir siempre y cuando el ácido duro se una a la base dura y el ácido blando se una a la base blanda. Y entonces, por ejemplo, aquí en estos ejercicios que tengo por acá, cambiar el color, voy a poner negro. Vean, por ejemplo, que en estas cuatro reacciones químicas que tenemos aquí, tenemos metales alcalinos y tenemos los halógenos, ¿vale? Si ustedes miran acá, la tendencia que dice acá, mientras más pequeño sea el catión, más duro será. O sea que aquí, entre los metales alcalinos, el litio será más duro que el sodio más duro que el potasio más duro que el rubidio más duro que el cesio. ¿Por qué? Porque la dureza aumentará en este sentido. ¿Listo?
¿Y qué pasará con los ácidos blandos? Vean, los halógenos, la dureza aumenta también de abajo hacia arriba. O sea que el flúor es una base dura y el ion yoduro que está aquí abajo será una base blanda. ¿Listo? Y entonces, si yo aplico ese concepto, o sea, esto que tengo acá, de dureza y blandura, para saber si ocurre o no ocurre una reacción química, yo voy a hacer lo siguiente. Vean que el potasio acá sería el ácido. ¿Por qué? Porque es el metal. Aquí el litio también sería el ácido. Pero entonces, para que ocurra la reacción química, yo debo comparar mis dos ácidos. Todo es una escala totalmente relativa, una escala que es cualitativa. Y entonces, entre el litio y el potasio, ¿quién es más duro? Pues el litio es más duro que el potasio. Entonces, si yo los comparo, porque todo se trata de una comparación, el litio vendría siendo un ácido duro y el potasio vendría siendo un ácido blando. ¿Por qué? Porque esa es la comparación que yo hago entre los diferentes ácidos. Yo debo comparar los que tengo presentes. Entonces el litio sería más duro que el potasio. ¿Listo? Y si yo comparo ahora el fluoruro con el yoduro, pues el fluoruro está por acá, sería una base dura, ¿cierto? El fluoruro es una base dura y el yoduro, comparativamente hablando con el flúor, pues sería una base blanda. Y entonces fíjense que al principio, en los reactivos, yo tengo blando con blando, duro con duro. ¿Qué significa? Que si yo los voy a combinar en una reacción química, aquí no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué no me pasa nada? Porque ya está blando con blando, duro con duro. Si yo los combinara de esta manera, si fuera potasio con flúor y litio con yodo, eso sí reaccionaría, porque la idea siempre es obtener esto, blando con blando, duro con duro. O sea que esta reacción no se puede llevar a cabo, no es una reacción espontánea. Si yo combino estos dos, no van a reaccionar y no me van a dar absolutamente nada. ¿Listo? Miremos, por ejemplo, aquí. Este ejemplo que está por acá abajo, este. Vean que ahora mis ácidos sigue siendo el potasio en todos los ejemplos, ¿vale? Sigue siendo el potasio, pero lo que yo debo hacer ahora es comparar entre estos dos. Fíjense que arriba el potasio era el blando y el duro era el litio, ¿sí? Porque los estoy comparando. Pero si yo comparo ahora el potasio y el rubidio, vean que el potasio es duro si yo lo comparo con quién, con el rubidio. Entonces nuestro rubidio es blando. Entonces aquí voy a tener blando y aquí voy a tener duro. Todo es una comparación, ¿vale? Y ahora, yoduro con el flúor, pues el fluoruro será el duro, ¿cierto? Y el yoduro será el blando. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo combino yoduro de potasio con fluoruro de rubidio, ¿cierto? Fíjense que está duro con blando y blando con duro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo debo cumplir con esto que está aquí. O sea que este que está duro acá se iría con ¿quién? Con el duro de acá y el blando sería con el blando. O sea que se me formaría fluoruro de potasio y se me formaría yoduro de rubidio. Duro con duro, blando con blando. O sea que si yo combino estos dos, ¿ocurrirá reacción química? Claro que sí. Si ocurre, si es un proceso espontáneo, ¿por qué? Porque la idea es ir duro con duro y blando con blando. ¿Listo? Más o menos el concepto queda claro para saber si la reacción es espontánea o no. Obviamente voy a hacer más ejemplos para que lo podamos ver. ¿Listo? Entonces vean, este es otro ejemplo de otra reacción química. Yo combino fluoruro de mercurio 2 con yoduro de berilio, ¿sí? Aquí el mercurio está por allá abajo en la tabla periódica número atómico 80, o sea, está por allá abajo, es un átomo grande, quiere decir que es un ácido blando. En cambio, el berilio está por allá arriba, número atómico 4, es pequeñito, quiere decir que es un ácido duro. Obviamente el flúor es duro, el yoduro es blando, ¿sí? Y entonces, si yo combino estos dos compuestos, sí habrá reacción química. Sí hay, porque se va a combinar el duro con el duro y el blando con el blando. O sea que esta reacción sí sería espontánea. Lo mismo ocurre aquí. Vean que esto es un ejemplo de lo que hicieron ustedes en el laboratorio. Tenían bromuro de plata. La plata es un ácido que es blando, porque la plata está por allá abajo, tiene alta electronegatividad en la tabla periódica, ¿cierto? Está allá abajo. Y el bromo
pues si yo lo comparo con el yodo que tengo aquí, pues el bromo sería una base dura y el yoduro sería una base blanda. ¿Listo? Entonces la plata, al ser un catión, un ácido blando, pues prefiere estar con el yoduro que con el bromuro. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo tengo bromuro de plata que es insoluble y le agrego yoduro, se me va a precipitar el yoduro de plata, porque va a quedar blando, blando. ¿Qué va a pasar con el duro? Pues me va a quedar por ahí libre. O sea que esto sería un proceso espontáneo. En cambio, si nosotros miramos aquí abajo, el cadmio y el mercurio están en el mismo grupo de la tabla periódica, pero el cadmio está por encima del mercurio. O sea que el mercurio es más grande, o sea que su carácter sería blando, el del cadmio sería duro, porque los estoy comparando, ¿sí? Y ahora si comparo las bases, el azufre está por encima del selenio, están en el mismo grupo. Recuerden que aumenta de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que comparativamente hablando, el azufre sería la base dura, el selenio sería la base blanda. Y entonces, si yo combino estos dos reactivos que tengo aquí, no me va a pasar absolutamente nada. O sea que no sería un proceso espontáneo, ¿vale? Lo que sí sería espontáneo sería al revés, ¿sí? Porque si lo que no es espontáneo de izquierda a derecha, quiere decir que es espontáneo de derecha a izquierda. Pero si yo combino estos dos reactivos, no me va a ocurrir reacción química. ¿Listo? Esa es la idea. Duro con duro, blando con blando, ¿vale? Porque eso es una manera, a partir de esta herramienta, de predecir si ocurrirán o no las reacciones químicas. ¿Alguna pregunta está ahí? Ya voy a poner más ejemplos en el otro lado. ¿Alguna pregunta? Listo, gracias. Voy, ya casi acabo. Ya voy a acabar. Listo. Entonces vean, como para que no tengamos malas interpretaciones en lo que es un ácido y una base duras o blandas, nosotros en la literatura, en diferentes libros, en internet, nosotros podemos ya encontrar los diferentes iones clasificados. Obviamente hay listas más completas, pero ya podemos encontrar los clasificados. Vean que aquí los clasificamos inclusive en ácidos duros, en ácidos blandos y en ácidos que son intermedios. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser duros o que pueden ser blandos, pero recuerden que para estimar o predecir en qué sentido irá una reacción química, yo lo que debo hacer es comparación. Entonces ya les pondré un ejemplo. Vean que aquí también tengo bases duras, bases medias y bases blandas. Entonces digamos que yo tengo esta reacción aquí que estoy resaltando con el rojito, esa que está ahí. ¿Listo? Esta segunda reacción. Y yo quiero saber si la reacción tal cual como está escrita será una reacción espontánea o no lo es. Y entonces, por ejemplo, nuestro ácido aquí es el ion sodio, nuestro ácido aquí es el ion cobre más uno. Si nosotros miramos la lista, o bueno, sin mirar la lista, vemos que el sodio está a la izquierda de la tabla periódica y el cobre está a la derecha. ¿Qué significa? Que el que está a la izquierda será más duro, que está a la derecha será más blando, ¿vale? Pero si nosotros miramos la lista como para guiarnos, vean que el sodio está por aquí. ¿Qué significa? Que es un ácido duro. Entonces yo tengo duro por acá. El cobre más uno está por aquí. ¿Es un ácido qué? Es un ácido blando. O sea, este sería blando por acá. ¿Listo? Y ahora si comparamos el fluoruro con el yoduro, pues el fluoruro es una base dura, ¿cierto? Entonces tengo una base dura por aquí. Y el ion yoduro sería una base blanda. O sea que tengo blando por aquí. Entonces, si yo combino estos dos, ¿habrá reacción química? Sí, habrá reacción química, porque el sodio tenderá a combinarse con ¿quién? Con el flúor, para que me quede duro con duro. Y el yoduro se irá con el cobre más uno para formarme yoduro de cobre uno, blando con blando. O sea que esta reacción iría en este sentido y en este sentido sí sería espontánea. ¿Listo? Esa es la herramienta. Nosotros podemos a partir de eso solamente interpretar y ver si ocurrirá o no una reacción química. Supongamos que ahora vamos a hacer la tercera. ¿Por qué no hice la primera? Porque la primera ya estaba en la diapositiva anterior, ya la habíamos hecho.
Vamos a hacer esta tercera que está por acá, ¿vale? Y entonces, vean, yo tengo el ion ionio, bueno, el protón aquí, el H más uno, que es el más pequeñito, ¿cierto? Es supremamente pequeño, entonces claramente ese será duro. Y vean lo que aquí está en la lista, es un ácido duro, ¿vale? Y tengo por aquí el mercurio, que el mercurio está por allá abajo, el grandote. Comparativamente hablando entre estos dos, pues este vendría siendo el blando y el otro vendría siendo el duro. Y ahora, entre el ion sulfuro y el ion cloruro, recuerden que el azufre y el cloro están en el mismo periodo. Uno está al lado del otro, pero el cloro está a la derecha y el azufre está a la izquierda. En el caso de las bases, es más duro el que está a la derecha que el que está a la izquierda. Entonces, en este caso, es más duro el ion cloruro que el ion sulfuro. El ion sulfuro sería una base blanda. ¿Listo? Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Habrá reacción química ahí? Escríbanme ahí. ¿Habrá reacción química? O sea, si yo combino sulfuro de mercurio 2 con cloruro de hidrógeno, no va a haber reacción química. O sea que no sería un proceso espontáneo. ¿Listo? Y entonces ustedes, porfa, díganme, por ejemplo, mm, este de aquí, que tiene el chulito ahí al lado. Y este de que está aquí, que tiene el chulito, solamente que aquí no le vamos a cambiar, aquí no es litio, sino cesio. Está mal escrito. Díganme entre estas dos, ¿aquí habrá reacción química, sí o no? ¿Aquí habrá reacción química, sí o no? Entonces díganmelo para la primera. Predigan si puede ocurrir o no puede ocurrir. Luis Bautista dice que sí. Valeria dice que no. Camacho dice que no. La primera no. No, no, no. La primera no. Entonces Luis es el único que dice que sí. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Cambiar por aquí el color. Y entonces, entre el litio y el sodio, que vendrían siendo nuestros ácidos, el litio vendría siendo el ácido duro y el sodio vendría siendo el ácido blando, que es comparativamente hablando. Vean que los dos están clasificados como ácidos duros, ¿sí? Pero recuerden que el litio es más pequeño que el sodio, o sea que comparativamente hablando, el litio sería el duro y el sodio sería el blando. Por eso les hablaba que siempre es una comparación que yo tengo que hacer. ¿Listo? Y entonces, aquí yo tengo H, pero este H, ojo que no es el más uno, porque aquí esto sí es duro de litio, que significa que aquí el hidrógeno está trabajando con número de oxidación menos uno. Y ven que el hidrógeno con carga menos uno es una base que blanda. ¿Sí ven? Tengo una base blanda porque es el hidrógeno menos uno y el ion hidroxilo que está por acá es una base dura. Y entonces vean que tengo duro con blando y blando con duro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí sí habrá reacción química. Sí hay. ¿Por qué? Porque ahora me va a quedar litio, que es el duro, con el OH, que es el duro, y me va a quedar sodio, que comparativamente sería el blando, con el H menos uno, que también es blando. ¿Listo? Entonces, ahí sí hay reacción química. O sea que todos se tiraron el quiz menos Luis. Entonces, muy bien, Luis. Y entonces ahora díganme, aquí, ustedes la misma lógica, acá, ¿ocurrirá o no ocurrirá la reacción química? ¿Aló? ¿Ocurre o no ocurre? Bueno, Luis dice que no, no, no. Nel. Y entonces, vamos a ver.
Voy a cambiarle el color a esta vaina por acá. Y entonces, el potasio y el cesio serían nuestros ácidos, porque son los metales. ¿Listo? Entre ellos dos, pues obviamente el potasio está arriba en la tabla periódica, que significa que el potasio vendría siendo el duro y el cesio vendría siendo el blando. El ion perclorato que está por aquí es un anión que es una base dura. Y el ion tiocianato, fíjese que está dos veces. No sé si se fijaron que está dos veces acá. Lo que pasa es que el tiocianato es un ligante avidentado, que significa que se puede unir o por el azufre o se puede unir por el nitrógeno. ¿Sí? Por eso es que tiene dos características similares, dependiendo de dónde se una. ¿Sí? Tiocianato, isotiocianato. Son diferentes. Cuando hablamos de los compuestos de coordinación, eso es importante. Y entonces en el caso del tiocianato, pues no importa porque comparativamente con el ion perclorato, de todas maneras son blandas. Entonces aquí mi ion tiocianato será blando. Entonces tengo duro con duro, blando con blando, que significa que aquí no ocurrirá ninguna reacción química. O sea, los que escribieron no, perfecto. No ocurre reacción química. ¿Listo? Más o menos clarito hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Moachos, ¿alguna pregunta? Listo. Entonces, ya para terminar, quiero que ustedes me expliquen, y ahí sí quiero que el que quiera participar active el micrófono. ¿Listo? Talleres de esta vaina, pues lo único que te puedo dar es el libro. O sea, porque realmente como todo es descriptivo, realmente lo único que te ofrecería es que leyeras y que los ejercicios obviamente que no están acá, que no hemos hecho en clase, pues la idea es que ustedes tomen las diapositivas y lo que no hayamos hecho, lo hagamos. Entonces ahí va precisamente, vean, el primer punto de la tarea es mirar por qué el HF es débil. El segundo punto de la tarea era que hicieran el ejercicio del buffer. Tercer punto de la tarea es que ustedes cojan estas reacciones que tengan aquí y que me predigan si pueden ocurrir o no pueden ocurrir a partir de este concepto que está aquí. ¿Listo? Entonces, Nicole, si quieres, tú me escribes ahí tu correo personal. Los que no les he compartido los libros, que les pedí el correo el primer día, si no les he compartido los libros, envíenme su correo personal y yo se los comparto, ¿vale? Para que puedan leer de ahí. Porque digamos que la única manera como de entender un poco más estos temas que son bastante descriptivos, o sea, hacer un taller de esto, difícil. Lo que sí puedo hacer es esto, mira, este ejercicio que está acá, me indica esta tablita que está aquí, ya casi terminó, es la solubilidad que tienen diferentes halogenuros de sodio y de plata expresados como mol sobre litro. Entonces vean que el sodio está por acá. El sodio, si nosotros lo comparamos con la plata, pues el sodio está a la izquierda de la tabla periódica. Significa que el sodio es un ácido duro, ¿vale? Y la plata pues está abajo a la derecha, o sea, significa que es un ácido blando. ¿Listo? Teniendo eso en cuenta, explíquenme por qué, y quiera participar, activa el micrófono, por qué el fluoruro de sodio tiene una solubilidad menor que la del cloruro, y esta menor que la del bromuro, y esta menor que el yoduro. O sea que el yoduro sería el más soluble de los cuatro, ¿vale? ¿Y por qué con la plata ocurre al contrario? Vean que el fluoruro de plata es supremamente soluble, pero ya el cloruro de plata es insoluble y cada vez se va volviendo menos soluble. ¿Listo? Entonces, ¿quién me lo quiere explicar a partir del concepto duro y blando de Pearson? El que quiera, pues activa el micrófono, sin pena. O le activo el micrófono a la suerte. ¿Quién quiere hablar? ¿Nadie? La pregunta es, vean, el sodio es un ácido duro, la plata es un ácido blando. Entonces la pregunta es, ¿por qué cuando yo tengo
fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro de sodio, la solubilidad empieza a aumentar de fluoruro a yoduro, se vuelve cada vez más soluble. En cambio, con la plata, de fluoruro a yoduro se va volviendo menos soluble. Cada vez se va volviendo más insoluble, mejor dicho. Fíjense que el comportamiento es al revés. Entonces, explíquenme por qué. ¿Nadie? Bueno, le voy a activar el micrófono a uno al azar. Por los estados de oxidación, no, miremoslo desde el punto de vista de duro y blando, que esa es la idea, tratar de explicarlo a partir de ese concepto. Igual el número, el estado de oxidación del sodio y la plata es +1 en los dos, ¿sí? Y el del fluoruro, bromuro y yoduro, todos son -1, o sea que realmente los números de oxidación son los mismos. ¿Quién quiere hablar? ¿Nadie? ¿Nobody? ¿Nadie, nadie, nadie? Voy a preguntar aquí al azar a alguien. Mm, Federico ya ha participado mucho hoy, Alejandra, Luis también por ahí, Estefanía, Sebastián ha escrito por ahí, Karen también, Camachito. Entonces, voy a activarle el micrófono a Angie. Angie. Ay, pucha, no puedo. Se salvó. Pensé que sí podía. Entonces, Darcy, porfa, activa tu micrófono. Ay, Oli. Darcy, porque tú participaste, porque yo ya participó al comienzo. Entonces tú dijiste que los blandos son más polares. Sí, pues Mm, no sé, no ¿qué? estoy segura. Solo sé No, que, pero pues, sí, yo estoy haciendo un análisis muy extraño. Se supone que cuando, bueno, según esa teoría extraña que eran duros y blandos, sí, los compuestos, no, compuestos no. Bueno, los ácidos y las que son blandos son grandes, ¿no? Creo. sí, Cuando son grandes, se relaciona directamente, no, es una relación directamente proporcional con la polaridad del compuesto. Y eso tiene que ver mucho con la solubilidad. Entonces, según va creciendo esa supercurva, se van haciendo, no estoy segura si son más polares para que sean menos solubles. bueno, pero tiene una ¿Tiene? relación, sí, sí tiene una pequeña ¿Sí? relación y voy a dar la explicación porque ya me está dando como hambre y ya se va a acabar la clase. Y es, vean, el sodio, gracias Darcy, el sodio es duro, la plata es blanda y fíjense que aquí tenemos diferentes bases y las vamos a comparar. Vean que el fluoruro es una base dura, ¿cierto? La más dura de las cuatro y la más blanda de todas es el yoduro, ¿cierto? O sea que la fortaleza en esa dureza aumenta en este sentido. Fíjense que el sodio, como es duro, pues preferiría estar con quién? ¿Con el duro, que es el fluoruro, o con el yoduro? Pues obviamente prefiere estar con el duro, ¿cierto? Como fluoruro de sodio, que como yoduro de sodio. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta interacción sería mucho más fuerte porque tengo duro con duro que esta interacción que tengo aquí duro con blando. Y entonces, ¿qué significa? Que este compuesto que está por acá, como la interacción es más fuerte, pues es más difícil de separar. Por ende, su solubilidad es menor. En cambio, aquí el yoduro de sodio, ¿cierto? Lo que pasa es que como tengo duro y blando, pues termodinámicamente no se ve favorecida esa combinación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que separar estos iones será más fácil, por ende su solubilidad será mayor. ¿Listo?
Si lo vemos en términos de la plata, entonces pasa aquí. Tenemos el fluoruro de plata, ¿cierto? En un extremo, y aquí vamos a tener el yoduro de plata en el otro extremo, ¿cierto? Aquí tengo blando con duro. Entonces aquí aplica la misma explicación que hicimos para el yoduro de sodio. Pues aquí la disociación será mucho más fácil, por ende su solubilidad será mayor. Y aquí como tengo blando con blando, pues la interacción que habrá entre los dos será más fuerte y separarlos será más difícil. Por eso su solubilidad será menor. Y por eso va disminuyendo, porque aquí la blandura del ion empieza a aumentar y aquí la dureza empieza a disminuir, ¿sí? Dependiendo cada caso. Por eso en el caso del fluoruro de sodio, el fluoruro de sodio es la más soluble entre las cuatro sales y el yoduro de plata será la menos soluble en el caso de la plata. ¿Listo? Por esa interacción duro con duro, blando con blando. Si está duro con duro, pues es más difícil de separar. Si está blando con blando, pues será más difícil de separar. Por eso es que nosotros podemos darle una explicación a partir de ese concepto ácido base de Pearson de la solubilidad de los diferentes compuestos iónicos. ¿Más o menos clarito? ¿Por qué? ¿Cambia la solubilidad en ese sentido? Entonces vea que la solubilidad también la podemos justificar en esos términos, ¿vale? Y otra cosa en la que podemos nosotros aplicar el concepto ácido base de Pearson, además de mirar en qué dirección ocurrirá la reacción química o tratar de explicar la solubilidad, es en esto de los aspectos biológicos. Y entonces yo no sé si ustedes se acuerdan que el primer día, pues Nicole y Cristian no se deben acordar porque ellos no fueron el primer día, ¿cierto? En este diagrama de Bertrand, el diagrama de Bertrand lo que me dice es la cantidad, la cantidad que nosotros tenemos del metal en nuestro organismo. Y recuerden que siempre esos elementos van a tener un rango óptimo en el que pueden funcionar. Si esa cantidad de ese elemento empieza a disminuir, tenemos problemas. Si aumenta la concentración, tenemos problemas. Siempre va a tener un rango óptimo en el que es necesario ese elemento. Entonces, por ejemplo, en el caso del hierro, si yo tengo una deficiencia de hierro, ¿qué puede pasarme? Que me da anemia, ¿sí? Pero si, por el contrario, tengo un exceso de hierro en mi organismo, puedo tener problemas pulmonares. Vean que cada elemento, así sea esencial, ¿cierto? Dependerá de la cantidad que esté presente dentro de nuestro organismo. Y entonces en el caso de estos elementos que son supremamente tóxicos para nosotros, y vean ya la última diapositiva, vean, nosotros sabemos, por ejemplo, que el cadmio, que el mercurio, que el plomo son elementos que son supremamente nocivos para nosotros. ¿Y por qué son nocivos? Si nosotros quisiéramos darle una explicación a partir del modelo ácido base de Pearson, podríamos decir lo siguiente, que el cadmio, mercurio y plomo, vean dónde están ubicados. Están ubicados abajo, están ubicados con mayor electronegatividad, quiere decir que son ácidos blandos, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro organismo hay muchas enzimas que están hechas de aminoácidos, ¿no? Porque son proteínas y, por ejemplo, un aminoácido que está presente en las proteínas es la cisteína. Este es ese aminoácido, la cisteína. Esa cisteína tiene un grupo tiol por aquí, que es este SH, el que se parece al alcohol, que es el OH, pues en el caso del SH es el tiol, el primo. Este tiol es una base blanda, ¿listo? Es una base blanda y cuando nosotros tenemos nuestras enzimas en el organismo, muchas de esas enzimas trabajan con cofactores. Unas trabajan con hierro, otras trabajan con cobre, pero hay muchas enzimas que trabajan con zinc. O sea que el zinc puede interactuar con los diferentes aminoácidos de nuestra enzima, por ejemplo los tioles, para hacer su función. ¿Qué pasa cuando llegan estos elementos que están por acá? El zinc, comparativamente hablando con ellos, vendría siendo un ácido duro, porque fíjense que está arriba
Mientras más pequeño, más duro. Mientras más grandes, más blandos. ¿Sí? Y entonces el zinc interactúa en este tiol, pero si llega a haber una presencia de plomo o de mercurio, pues estos metales pueden interactuar de mejor manera con este tipo de grupos orgánicos. ¿Por qué? Porque estos grupos son blandos. Y entonces habrá una mayor interacción entre estos dos. ¿Y qué va a pasar con el zinc? Que el zinc no puede interactuar con los aminoácidos y entonces no puede cumplir su función. Entonces esa enzima ya no nos funciona. Entonces vean que a partir de ese concepto podemos explicarlo también. Algo similar pasa con el selenio, aunque el selenio en muy pequeñas cantidades es esencial, pero el arsénico es un veneno completo. Vean que aquí pasa lo mismo. El arsénico en este caso va a tener una preferencia mayor por el zinc que el zinc por estos que están por acá. ¿Sí? Y entonces ahí también hay un mal funcionamiento de nuestra enzima. Por ejemplo, en el caso del berilio, ya para terminar, el berilio que está por acá, también el berilio es muy venenoso. ¿Qué pasa con el berilio? Que el berilio, donde está ubicado, es un ácido supremamente duro, ¿sí? Nuestro organismo funciona mucho con magnesio. Vean que el magnesio está en los fosfatos, está aquí en la transcripción del ADN y RNA, ¿cierto? O sea que el magnesio es útil en estos procesos. ¿Qué pasa con el berilio? Que como el berilio es más duro que el magnesio, el berilio lo puede reemplazar. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay un mal funcionamiento de todo y por eso el berilio es tóxico. Entonces vean que a partir del concepto ácido-base podemos explicar de alguna manera, no quiere decir que sea la única, sino es una justificación que le podemos dar al comportamiento de ciertos metales que se comportan como tóxicos en el organismo. ¿Listo? Y entonces vean que con esto ya termino la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Yo les voy a habilitar esta presentación. Por favor, los que quieran tener los libros de aplicación. El lunes hay clase, pues en esencia nos dijeron que íbamos a hacer clases solamente en las sesiones teóricas, en las sesiones prácticas no. Pero entonces lo voy a pensar y de acuerdo a lo que a los temas que nos falten, pues miraré si es necesario que hagamos clase el lunes o no. O por el contrario, dejaré una actividad independiente, mejor dicho. Que puede ser, por ejemplo, que hagan lecturas de los libros y que revisen las diapositivas. Puede ser. ¿Listo? Entonces, los que quieran el libro, por favor, escríbanme ahí en el mensaje y me envían el correo personal. Ah, pues el lunes tutoría. Sí, claro, podríamos hacerlo de tutoría, claro. Estefanía, qué cabezazo. Entonces ya más bien les puedo enviar por Google Meet una sesión para que nos conectemos el martes por la tarde. ¿Listo? Claro, Cristian, le gusta más esa idea porque no tiene que trabajar. No tiene que hacer nada más. ¿Listo? Entonces, si no hay preguntas, entonces nos vemos. Que almuercen rico, cuídense. Un momentico. Cristian, no, espera, ya lo estoy copiando. ¿Listo? Entonces, si no hay, nos vemos. Que les vaya muy bien. Chao, que descansen. ¿Y por qué? Bueno, espere que se desconecten todos, Cristian, y ya hablamos. Espere que se desconecte, no se vaya a desconectar.